En la noche del 14 de septiembre de 1974, 11 hombres fueron ejecutados dentro de un almacén de tabaco convertido en el Condado Road 49 en el condado de Yazoo, Mississippi. Todos adultos, todos asesinados a tiros durante un periodo de 6 horas. Los perpetradores, 2 hermanos, James y Robert Carter, quienes entraron a ese juego de póker ilegal con suficiente munición para abastecer a un pelotón militar. El FBI luego lo clasificaría como el asesinato masivo rural más sistemático en la historia de Mississippi. Pero la razón detrás del derramamiento de sangre no fueron narcóticos, no fue un conflicto de pandillas, ni siquiera fue crimen organizado. Fue una deuda de juego de $8.500, una transferencia de propiedad fraudulenta y la humillación de un padre moribundo por la que nadie respondería. Si tienes el valor de escuchar esta historia, deja tu like y suscríbete al canal. Pero te advierto, esta narrativa contiene violencia extrema basada en hechos reales. El condado de Yazoo, Mississippi, se extendía sobre 934 millas cuadradas de tierras planas del delta en 1974, hogar de aproximadamente 27.000 almas dispersas entre campos de algodón y pequeños pueblos que el tiempo parecía haber olvidado. Silver City, si es que se le podía llamar municipio, estaba a 12 millas al oeste de Yazoo City propiamente dicho. Población tal vez 400 en un buen domingo cuando salía a la iglesia. Era el tipo de lugar donde todos sabían tus asuntos antes que tú, donde el Piggly Wiggly cerraba a las 6 y donde el centro médico más cercano estaba a 43 millas por la carretera 49. Septiembre en el delta de Mississippi significaba temperaturas que aún rondaban los 82 grados al atardecer. El aire espeso y húmedo como respirar a través de un paño húmedo caliente. El olor de tierra removida mezclado con humo lejano de agricultores quemando campos. Por la noche, la oscuridad llegaba completa. Sin farolas más allá de la intersección principal, solo la luz de un porche ocasional y el sonido de los grillos tan fuerte que parecía que la tierra misma estaba zumbando. Mosquitos del tamaño de moscas domésticas trabajaban por turnos. El río Mississippi corría su antiguo curso a 15 millas al oeste, y cuando el viento venía de esa dirección, podías oler el barro y la descomposición que habían estado allí desde antes de que naciera el abuelo de alguien. Pero 1974 fue un año brutal para el Mississippi rural. Watergate había dominado las noticias. Nixon renunció el 9 de agosto, dejando a todo el país sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. En el delta, sin embargo, la gente tenía sus propios problemas. Los precios del algodón habían caído. Las pequeñas granjas estaban siendo absorbidas por corporaciones agrícolas. Y por donde miraras, hombres que habían trabajado toda su vida veían cómo sus tierras se escapaban a bancos o a hombres con mejores abogados y menos escrúpulos. En ese mundo, el circuito de juego subterráneo no era solo entretenimiento, era una forma de vida. Cada sábado por la noche, los hombres se reunían en graneros, almacenes, trastiendas de tiendas que habían quebrado pero no habían sido demolidas aún. Jugaban al póker, a los dados, apostaban en cualquier cosa que pudiera medirse o cronometrarse. La mafia Dixie, esa confederación suelta de criminales sureños que hacía que la mafia italiana pareciera organizada, tenía sus dedos en la mayor parte, tomando un porcentaje, proporcionando protección, asegurando que la ley local mirara hacia otro lado. Los ayudantes del alguacil que ganaban $6.800 al año podían ser convencidos de tomarse un sábado noche libre por el precio correcto. En el condado de Yazoo, el juego más grande se realizaba en el almacén de Turner, en County Road 49. Cada sábado por la noche, apuestas lo suficientemente altas como para importar, no tan altas como para atraer atención federal. El tipo de juego donde un hombre podía perder su camioneta o ganar lo suficiente para pagar su hipoteca, donde los apretones de manos aún significaban algo y tu palabra era tu vínculo. Al menos eso creía todo el mundo hasta que dejó de serlo. James Lee Carter cumplió 34 años, el 12 de junio de 1974. Medía 6 pies 1, delgado en la forma en que los hombres se vuelven cuando trabajan en trabajos físicos y saltan comidas, con hombros que se habían ensanchado por años, cargando fardos de heno y luchando con equipos agrícolas.
Sus manos estaban cicatrizadas por alambre de púas y trabajo de motor, nudillos permanentemente hinchados por demasiadas peleas en sus días más jóvenes. Una cicatriz gruesa cortaba su ceja izquierda. Recuerdo de Vietnam, Khe Sanh, febrero de 1968, cuando un trozo de metralla había fallado su ojo por menos de 1 pulgada. Había vuelto a casa con un corazón púrpura, pesadillas que nunca discutía y la creencia de que el mundo tenía sentido si seguías las reglas y mantenías tu palabra. Cada mañana, James se despertaba a las 5:15 de la mañana. Es en la pequeña casa de campo que su abuelo había construido en 1923. Hacía café en la misma cafetera que su madre había usado, lo suficientemente fuerte como para que pudieras poner una cuchara de pie, y se sentaba en el porche trasero viendo el amanecer sobre los campos de soja. Fumaba 2 cigarrillos, Pall Mall rectos, y luego comenzaba su día. Alimentaba las gallinas, revisaba el equipo, trabajaba en cualquier empleo que hubiera conseguido esa semana. James era un manitas, un mecánico, un hombre que podía arreglar casi cualquier cosa si le dabas tiempo y las herramientas adecuadas. Se había casado joven, a los 19, justo antes de ser enviado al extranjero. Pero ese matrimonio no sobrevivió a su regreso del sudeste asiático. Para 1974 vivía solo en la casa con su padre, Samuel, quien a los 68 años estaba muriendo lentamente de enfisema. Cada respiración una lucha ruidosa. Samuel había trabajado 43 años en la desmotadora de algodón, había inhalado suficiente polvo para llenar un silo, y ahora pasaba sus días en una silla junto a la ventana, un tanque de oxígeno silbando a su lado como una cobra mecánica. Lo que James valoraba más no era el dinero, nunca había tenido mucho de eso. Lo que valoraba era el respeto, el tipo de respeto que venía de mantener tu palabra, pagar tus deudas, levantarte cuando un hombre necesitaba que te levantaras. Su padre le había enseñado eso, su abuelo antes que él. 3 generaciones de hombres Carter que creían que el honor no era solo una palabra que decías, era cómo vivías. En el verano de 1974, ese honor estaba siendo probado. Samuel Carter poseía 180 acres de tierra de cultivo en el delta, libres y limpias, o eso creía todo el mundo. Tierra que su padre había homesteadado en 1919, tierra que debería haber pasado a James y su hermano menor Robert cuando Samuel muriera. Pero el viejo se había metido en problemas. Facturas médicas del enfisema, 3 hospitalizaciones en 2 años. Y en algún punto, Samuel había pedido dinero prestado usando la tierra como garantía. James no conocía los detalles. Su padre era orgulloso, no lo discutía, pero sabía que algo andaba mal. Samuel había dejado de dormir, pasaba horas mirando papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina, murmurando para sí mismo con una voz tan ronca que apenas podías entender las palabras. Robert Franklin Carter, todos lo llamaban Bobby, tenía 29 años ese septiembre, 5 años menos que James, pero en muchos sentidos seguía siendo el hermano pequeño que había seguido a James a todas partes, desde que aprendió a caminar. Bobby medía 5 pies 10, más robusto que su hermano, con antebrazos gruesos de años trabajando como mecánico en el garaje de Johnson en la carretera 49. Tenía una cara redonda que lo hacía parecer más joven de lo que era, una sonrisa rápida y un hijo de 3 años llamado Samuel Jr., Sammy, que era la luz de la vida de Bobby. Bobby se había casado con Rita McKinney en 1970, una mujer pequeña de ojos feroces que trabajaba en la caja del Piggly Wiggly y mantenía a la familia alimentada con el salario de mecánico de Bobby. Vivían en una casa alquilada a 2 millas de la granja familiar, lo suficientemente cerca para que Bobby pasara todas las tardes después del trabajo para ver a su padre y ayudar a James con lo que necesitara. Bobby adoraba a su hermano mayor, siempre lo había hecho. Cuando James decía «salta», Bobby preguntaba qué tan alto. Cuando James decía que iba a llover, Bobby cogía un paraguas. Ese tipo de lealtad era profunda, forjada en la infancia y endurecida por el conocimiento compartido de que solo se tenían el uno al otro. Los 2 hermanos tenían una cosa más en común. Ambos jugaban en la partida de póker de los sábados por la noche en el almacén de Turner. Habían estado jugando allí durante 2 años. James era bueno, paciente, calculador, capaz de leer a los hombres como algunas personas leen libros. Bobby era imprudente.
El tipo de jugador que apostaría su último dólar en un par de treses porque tenía un presentimiento. Juntos eran habituales en la mesa cantidades conocidas, hombres que pagaban sus pérdidas y cobraban sus ganancias sin drama. Fue allí donde conocieron a Lester Lucky Haynes. Lucky Haynes tenía 41 años, un hombre que nunca había trabajado un día honesto en su vida y llevaba ese hecho como una insignia de honor. Medía alrededor de 5 pies y 9 pulgadas, blando alrededor del medio con el pelo engominado hacia atrás que teñía de negro azabache para ocultar las canas, y una sonrisa que parecía algo que verías en un vendedor de autos usados justo antes de venderte un limón. Lucky se vestía demasiado bien para el condado de Yazoo. Trajes de poliéster en tonos marrones y tostados, camisas de cuello ancho, zapatos de plataforma que añadían 2 pulgadas a su altura. Llevaba un anillo de oro en cada dedo y olía a colonia English Leather aplicada con mano generosa. Lucky dirigía el juego de póker en el almacén de Turner. No era el dueño. El edificio pertenecía a Horace Turner, que había dejado de cultivar tabaco en 1968 y alquilaba el espacio a quien pudiera pagar. Pero Lucky lo organizaba. Invitaba a los jugadores, manejaba el dinero, tomaba su porcentaje de la parte superior. Tenía conexiones con la mafia Dixie, el tipo de conexiones que significaban que el juego funcionaba sin problemas, la ley local se mantenía alejada y nadie era robado al caminar hacia su coche con sus ganancias. Se suponía que la palabra de Lucky era buena. Se suponía que su apretón de manos significaba algo. Lucky tenía una esposa, Sharon, de 38 años. Y 2 hijas adolescentes viviendo en una casa de ladrillo estilo rancho en la zona bonita de Yazoo City. Conducía un Cadillac Eldorado de 1973, amarillo pálido con techo de vinilo blanco, y lo estacionaba donde todos pudieran verlo. Lucky era el tipo de hombre que necesitaba que supieras que tenía dinero, necesitaba que vieras su éxito, incluso si ese éxito estaba construido sobre tomar porcentajes de hombres desesperados apostando dinero que no podían permitirse perder. Durante 18 meses, Lucky Haynes y Samuel Carter habían estado haciendo negocios. James no conocía toda la historia, no la sabría hasta que fuera demasiado tarde, pero el esquema era bastante simple. Samuel necesitaba dinero para facturas médicas. Lucky dijo que podía ayudar. Tenía un amigo que hacía préstamos privados, términos fáciles, sin preguntas. Samuel firmó papeles. El dinero cambió de manos. Y en algún lugar de esa transacción, Lucky Haynes había hecho lo que Lucky Haynes siempre hacía. Había encontrado un ángulo, trabajado un esquema y se aseguró de salir ganando. La explosión llegó el viernes 6 de septiembre de 1974, justo después de las 2 de la tarde. James estaba debajo del capó de su camioneta en el camino de entrada, reemplazando una bomba de combustible que finalmente había fallado después de 140.000 millas de caminos del Delta, cuando escuchó el grito de su padre. No era un grito, era un alarido, el tipo de sonido que hace un hombre cuando algo dentro de él se rompe. James corrió a la casa. Encontró a Samuel de pie en la cocina, agarrando una carta, su cara del color del periódico viejo. El tanque de oxígeno silbaba a su lado, pero Samuel no lo estaba usando. No respiraba bien. Su pecho se agitaba como un motor roto, tratando de arrancar. «Se la están llevando», jadeó Samuel. «Se están llevando la tierra». La carta era de un bufete de abogados en Jackson. Papel membretado oficial, lenguaje legal que James tuvo que leer 3 veces para entender, pero el significado era claro. La tierra de Samuel Carter, los 180 acres, había sido transferida a Lester C. Haynes como pago de una deuda de $12.300. La transferencia era legal. La escritura estaba registrada. La tierra se había ido. «Yo no...» Samuel jadeó, hundiéndose en una silla. «Yo nunca...» Dijo que era solo garantía. Dijo que nunca la perdería. Dijo... El viejo no pudo terminar. No podía respirar. James llamó a Bobby. Luego llamó a una ambulancia. Cuando llegó, Samuel había sufrido un ataque al corazón, no masivo pero suficiente. Los paramédicos lo subieron a la ambulancia y desaparecieron por County Road 49. Luces intermitentes, sirena cortando el calor de la tarde. En el hospital, después de que los médicos lo estabilizaron, después de que lo trasladaron a una habitación con máquinas que pitaban y silbaban, Samuel contó a sus hijos toda la historia. Cómo Lucky se le había acercado 18 meses antes.
Cómo el préstamo había parecido simple, $8.500 al 15% de interés pagadero en 12 meses. Cómo Lucky había explicado que la escritura de la tierra era solo una formalidad, que los bancos requerían garantías aunque de ninguna manera llegaría a eso. Cómo Samuel había confiado en él porque Lucky era un habitual del juego del sábado, porque los hombres que jugaban al póker juntos se cuidaban entre sí, porque en el condado de Yazoo se suponía que tu palabra significaba algo. Pero la palabra de Lucky Haynes no significaba nada. Había estructurado el préstamo de modo que cuando Samuel no pudiera hacer los pagos, y Samuel no podía, no con las facturas del hospital comiéndoselo todo, la tierra se transfería automáticamente. Legal, limpio. Y porque Samuel no sabía leer documentos legales ni de lejos, porque había firmado papeles que no entendía, porque había confiado en un hombre con traje de poliéster que olía a colonia barata, la tierra de la familia Carter se había ido. James y Bobby se sentaron en el estacionamiento del hospital hasta después de medianoche, sin hablar, solo sentados en la camioneta de James con las ventanillas bajadas, escuchando grillos y el coche ocasional que pasaba por la carretera 49. Finalmente, Bobby habló. «Tenemos que hacer algo». James encendió un cigarrillo. Bola la llama de su cipo iluminó brevemente su rostro. La cicatriz en su ceja parecía una grieta en la piedra. «Sí», dijo en voz baja, «lo haremos». Lo que Lucky Haynes no sabía, lo que nadie en el condado de Yazoo sabía aún, era que James Lee Carter había pasado 13 meses en Vietnam aprendiendo cómo terminar vidas humanas con eficiencia mecánica. Que había vuelto a casa con habilidades que el ejército había pasado considerable tiempo y dinero enseñándole. Que había enterrado esas habilidades profundamente, tratado de olvidarlas, tratado de ser solo un mecánico y un granjero y un buen hijo. Pero algunas cosas, una vez aprendidas, nunca desaparecen, solo esperan. Y el 6 de septiembre de 1974, en un estacionamiento de hospital que olía a asfalto y diésel, esas habilidades despertaron. El juego de póker de los sábados por la noche en el almacén de Turner se realizaba todas las semanas. Mañana era sábado. Lucky Haynes estaría allí. También estarían todos los que se sentaban en esa mesa y veían a Lucky sonreír mientras destruía una familia. También estarían los hermanos Carter. La semana, entre el ataque al corazón de Samuel Carter y el sábado 14 de septiembre, transcurrió con la extraña cualidad lenta de un sueño, donde sabes que algo terrible viene, pero no puedes despertar para detenerlo. El domingo 8 de septiembre, 2 días después del hospital, Bobby pasó por la granja justo después del mediodía. James estaba en la cocina bebiendo café que se había enfriado hace horas, mirando los papeles legales esparcidos sobre la mesa, los mismos papeles que habían puesto a su padre en el hospital. La transferencia de escritura, los documentos del préstamo con la firma temblorosa de Samuel. Todo legal, todo una mentira envuelta en lenguaje de abogados. Bobby trajo a su hijo Sammy, que tenía 3 años, y no entendía por qué el abuelo Samuel aún estaba en el hospital o por qué el tío James parecía no haber dormido en días. El niño entró corriendo a la cocina, agarrando un camión de juguete, el tipo de felicidad simple que solo existe antes de que el mundo te enseñe lo contrario. «Tío James, mira». Sammy sostenía el camión rojo, las ruedas girando. «¡Va rápido!». James levantó al niño, lo sostuvo por un momento. Sammy olía a champú Johnson's para bebés y mermelada de uva. Sus manos pequeñas palmearon la cara cicatrizada de James con total confianza. El tipo de confianza que creía que los adultos podían arreglar cualquier cosa y hacer todo bien. «Ese es un buen camión, amigo», dijo James en voz baja, luego lo bajó. «Ve a mostrárselo a tu papá». Bobby estaba en la puerta mirando. Conocía a su hermano lo suficientemente bien para reconocer la mirada. La misma mirada que James había tenido en las semanas antes de ser enviado a Vietnam. La mirada de un hombre que ya había tomado una decisión, pero no se lo había dicho a nadie aún. «¿Vamos a hacer algo al respecto?», preguntó Bobby, en voz baja, para que Sammy no oyera. James miró a su hermano menor. Bobby tenía toda su vida por delante. Una esposa, un hijo, un trabajo que pagaba decentemente. Podía alejarse de esto. Debería alejarse de esto. «Sí», dijo James. «Lo haremos». Bobby asintió una vez, no preguntó detalles.
Así había sido siempre entre ellos. James lideraba, Bobby seguía, y ninguno cuestionaba el vínculo. Eso fue el domingo. Para el lunes, todo había cambiado. James hizo el primer movimiento el lunes por la mañana, tratando de hacer las cosas de la manera correcta, la manera legal, la manera en que los hombres debían manejar las disputas en un país civilizado. Condujo a la oficina del alguacil del condado de Yazoo, un edificio de ladrillos en Jefferson Street que olía a café viejo y humo de cigarrillo, y pidió hablar con el alguacil Tom Beckworth. Beckworth tenía 56 años. Un hombre grueso, con bigote gris y ojos que habían visto demasiada fealdad del Delta como para que algo los sorprendiera ya. Escuchó la historia de James, el préstamo, la transferencia de escritura, el fraude de Lucky Haynes, con la expresión de un hombre que había escuchado historias similares 100 veces antes. «Hijo», dijo Beckworth, vos recostándose en su silla hasta que rechinó. «Entiendo tu frustración, pero si los papeles son legales, si tu papá los firmó...» «Fue engañado», dijo James, manteniendo su tono de voz nivelado. «Lucky Haynes le mintió, le dijo que la tierra era solo garantía, que nunca la perdería». «¿Puedes probarlo? ¿Tienes una grabación?» «Un testigo». James no respondió. Ambos sabían la respuesta. Beckworth suspiró. «Mira, esto es un asunto civil. Necesitas un abogado, no un alguacil. Llévalo a los tribunales». «¿Con qué dinero?» James se levantó. «No tenemos dinero para abogados. Por eso mi papá pidió prestado en primer lugar». El rostro del alguacil se suavizó ligeramente. «Lamento tu situación. De verdad. Pero Lucky Haynes paga sus impuestos, sigue la ley mayormente y tiene amigos que harían mi vida difícil si empezara a investigar sin evidencia. El mejor consejo que puedo darte es que olvides la tierra y sigas adelante». James salió de la oficina del alguacil a las 11:23 de la mañana. Se quedó en el estacionamiento bajo un sol que parecía tratar de quemarle agujeros en la camisa. La temperatura había subido a 86 grados y el aire sabía a asfalto caliente y decepción. La ley no ayudaría. Lo había sabido antes de entrar, pero una parte de él había necesitado intentarlo. Necesitaba probarse a sí mismo que había agotado todas las opciones legales. Ahora lo tenía. El martes por la mañana James condujo a Vicksburg, 50 millas al sur, lo suficientemente lejos para que nadie lo reconociera o hiciera preguntas. Encontró lo que buscaba en una casa de empeño en Washington Street, entre un fiador y un restaurante cerrado. La tienda olía a aceite de armas y desesperación, luces fluorescentes zumbando sobre la cabeza, proyectando todo en un brillo amarillento enfermizo. Detrás del mostrador, un hombre de unos 60 años con antebrazos tatuados y ojos sospechosos observó a James mirar la vitrina de armas. ¿Ayudarte a encontrar algo? «Busco una 45», dijo James. «Algo confiable». El hombre sacó una 1911, usada pero mantenida. Colt, excedente de la guerra de Corea, $200. James la sostuvo, sintió el peso, verificó el mecanismo. Era sólida, suficientemente buena para lo que necesitaba. «Me la llevo». «Y 2 cajas de munición». «Necesito ver identificación». «Llenar los formularios». James proporcionó su licencia de conducir. Llenó el papeleo con manos firmes. Respondió las preguntas. No, no era un convicto. No, no había sido dado de baja deshonrosamente. Sí, estaba comprando para sí mismo. Todo legal. O todo rastreable. Alguna parte de la mente de James registró que estaba creando un rastro de papel que llevaría directamente de vuelta a él. Pero no le importaba. No se trataba de salirse con la suya, se trataba de hacer lo correcto. Costo total, $247. Pagó en efectivo, billetes pequeños del sobre, que mantenía escondido en su habitación, dinero que había estado ahorrando para una nueva transmisión para su camioneta. El dueño de la casa de empeño envolvió la pistola en papel estraza, entregó la munición en una bolsa de plástico. «Que tengas un buen día», dijo el hombre, olvidando ya la cara de James. El miércoles, James visitó a su padre en el hospital del condado de Yazoo. Samuel aún estaba débil, tuvo saliendo de sus brazos la máscara de oxígeno haciendo que sus palabras salieran amortiguadas y extrañas. Su rostro tenía la calidad grisácea y apergaminada de un hombre que había usado la mayoría de sus días. «No hagas nada estúpido, hijo», susurró Samuel, su mano agarrando la muñeca de James con fuerza sorprendente.
La tierra no vale por lo que morir. No voy a morir, papá. Eso no es lo que me preocupa. Los ojos de Samuel estaban claros, viendo directamente a través de su hijo. Conozco esa mirada. La vi en la cara de mi propio padre una vez hace años. Un hombre tiene esa mirada. La gente termina en el suelo. James quiso prometer que lo dejaría ir, alejarse, ser el hombre más grande, pero nunca le había mentido a su padre. No iba a empezar ahora. Lucky Haynes nos robó, dijo James en voz baja. Te robó a plena luz del día con una sonrisa en la cara, y la ley dice que está bien, que es legal, que deberíamos aceptarlo y seguir adelante. Pero no puedo hacer eso. Algunas cosas no se dejan pasar. Samuel cerró los ojos. Una lágrima corrió por su mejilla curtida. Entonces haz lo que tengas que hacer, susurró el viejo. Pero Bobby, mantén a Bobby fuera de esto. Tiene un niño. Tiene futuro. Bobby toma sus propias decisiones, papá. Samuel no respondió. Las máquinas pitaban y silbaban contando el poco tiempo que le quedaba. Esa noche, miércoles 11 de septiembre, James se sentó en la mesa de su cocina con mapas del condado de Yazoo extendidos, marcando ubicaciones con un lápiz. El almacén de Turner en County Road 49, la ruta de allí a la carretera 49, los caminos secundarios que podían servir como alternativas, distancia a la subestación del alguacil más cercana, 18 millas, tiempo de respuesta si alguien lo reportaba, a 20 minutos mínimo. Bobby llegó a las 8 de la noche. Estacionó su camioneta junto a la de James en el camino de entrada. Entró sin llamar, vio los mapas, el arma envuelta en papel estraza sobre la mesa, las cajas de munición apiladas ordenadamente junto a ella. ¿Este sábado?, preguntó Bobby. Este sábado. ¿Estás seguro de esto? James miró a su hermano menor. Bobby tenía 29 años. Tenía una esposa que lo amaba y un hijo que lo necesitaba. Aún podía alejarse. Debería alejarse. No tienes que ser parte de esto, dijo James. Puedo hacerlo solo. Bobby sacó una silla, se sentó frente a su hermano. ¿Recuerdas cuando tenía 7 años y esos chicos Harmon me golpearon después de la escuela? Me golpearon tan fuerte que no pude ver con mi ojo izquierdo por una semana. James lo recordaba. Tenía 12 años. Hospital. Papá tuvo que pagar sus facturas hospital. Papá tuvo que pagar sus facturas médicas. Te suspendieron de la escuela por 2 semanas, pero lo hiciste de todos modos porque eso es lo que hacen los hermanos. No dejan que la gente lastime a su familia y se alejen. Bobby se levantó, caminó a la ventana, miró hacia la oscuridad. Sammy me preguntó ayer si el abuelo Samuel iba a morir. Le dije que no, que el abuelo era fuerte, que estaría bien. Pero no está bien. Se está muriendo porque Lucky Haynes lo robó y el estrés le rompió el corazón. Y en unos años cuando Sammy sea mayor y me pregunte qué hice al respecto, no voy a decirle que me quedé de brazos cruzados y no hice nada. James sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. Había estado preparado para hacer esto solo, había estado listo para cargar con todo él mismo, pero tener a Bobby a su lado hacía que el peso fuera soportable. «Está bien entonces», dijo James. «Hacemos esto juntos». Pasaron las siguientes 2 horas repasando el plan. ¿Quién estaría en el juego de póker? Lucky Haynes seguro, más 7 u 8 habituales. Tal vez el diputado Marcus Webb, que tomaba el dinero de Lucky para mirar hacia otro lado. La distribución del almacén de Turner. Una sala principal, una puerta trasera, ventanas demasiado altas para trepar. Las armas, la 45 de James, el rifle de caza de Bobby, una escopeta que tomarían prestada de su primo Raymond, que no haría preguntas. A las 11:47 de la noche, Bobby condujo a casa con su esposa e hijo. James se quedó solo en la cocina, mirando los mapas, el arma, la decisión que había tomado. Pensó en las manos pequeñas de Sammy en su cara, en su padre en esa cama de hospital, tubos y máquinas, manteniéndolo vivo mientras su corazón se rendía lentamente. En 3 generaciones de hombres Carter que habían trabajado esa tierra, sangrado en ese suelo, creído que si mantenías tu palabra y trabajabas duro, el mundo te trataría bien. Lucky Haynes había demostrado que esa creencia era una mentira. James aún podía parar. Podía tirar el arma al río, quemar los mapas, fingir que nunca había planeado nada de esto. Podía vivir el resto de su vida sabiendo que había sido robado y no había hecho nada. Podía ver a su padre morir en vergüenza.
Podía decirle a Sammy algún día que cuando los hombres malos hacen cosas malas, los hombres buenos simplemente lo aceptan. No. Algunas líneas una vez cruzadas no pueden descruzarse. Algunas deudas solo pueden pagarse con sangre. A la 1:30 de la mañana del jueves 12 de septiembre, James finalmente se fue a la cama. Se acostó en la oscuridad, escuchando la vieja casa asentarse, grillos cantando afuera, el sonido lejano de un perro ladrando. No durmió, solo se quedó allí, viendo sombras moverse por el techo, sabiendo que en 2 días todo sería diferente. El viernes por la tarde, Bobby pasó una última vez. No para planificar, no para prepararse, solo para sentarse en el porche trasero con su hermano, bebiendo Budweiser de latas que sudaban en el aire húmedo, viendo el sol hundirse en los campos de soja como una moneda de cobre cayendo en agua oscura. No hablaron del sábado, no hablaron del almacén o de lo que iban a hacer. En cambio, hablaron de cuando eran niños, antes de Vietnam, antes de esposas e hijos y padres moribundos, cuando el mundo era más simple y los veranos duraban para siempre. ¿Recuerdas esa vez que intentamos atrapar bagres con las manos desnudas en Bledsoe Creek?, dijo Bobby, sonriendo. ¿Y te mordió esa tortuga mordedora? Todavía tengo la cicatriz, dijo James, levantando su mano izquierda mostrando la línea blanca en su pulgar. Papá se rió tanto que casi se cae al arroyo. Se sentaron en silencio cómodo después de eso, hermanos que no necesitaban palabras para entenderse. El aire olía a alpi, olía a tierra removida y lluvia lejana que nunca llegaría. En algún lugar de la oscuridad creciente, un chotacabras cantó, solitario e insistente. A las 9:15 de la noche, Bobby se levantó. Debería irme a casa. Rita está preparando el desayuno por la mañana. Ma quiere que lleve a Sammy a ver a papá al hospital. Eso está bien, dijo James. A papá le gustaría eso. Bobby caminó hacia su camioneta, se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Se volvió. James, después de mañana, nada será igual. ¿Estás bien con eso? James dio un largo trago a su cerveza, miró hacia la tierra que había pertenecido a su familia durante 55 años, y ahora pertenecía a un hombre que nunca había trabajado un día en su vida. Sí, dijo en voz baja. Estoy bien con eso. Bobby asintió, subió a su camioneta y se alejó. Sus luces traseras desaparecieron por el camino de tierra, dejando a James solo en el porche. En ese momento, mientras James Carter se sentaba en la oscuridad, haciendo las paces con lo que estaba a punto de convertirse. Lucky Haynes estaba en el Elks Lodge en Yazoo City, bebiendo bourbon y riéndose de cómo acababa de adquirir 180 acres de tierra de primera en el Delta por $12,000. Sus amigos levantaron sus copas. Alguien contó un chiste. El Cadillac amarillo de Lucky brillaba en el estacionamiento afuera, encerado y perfecto. Un monumento a un hombre que creía ser intocable. No tenía idea de que dentro de 24 horas estaría muerto en el suelo del almacén de Turner, rodeado de otros 10 hombres que habían cometido el error de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El sábado por la mañana, 14 de septiembre de 1974, amaneció claro y caluroso. El sol saliendo sobre el condado de Yazoo, como había hecho cada mañana desde el principio de los tiempos, indiferente a los planes humanos, la ira humana, la justicia humana. James despertó a las 5:15 de la mañana como siempre, hizo su café, cuando se sentó en el porche, fumó sus 2 cigarrillos. Todo igual que cualquier otra mañana, excepto por la pistola envuelta en papel estraza en la mesa de la cocina y el conocimiento de que para esta hora mañana estaría en la cárcel o muerto. A las 8:47 de la noche del 14 de septiembre de 1974, James y Robert Carter subieron a la camioneta de James, una Ford F-100 de 1968. Verde oscuro con el parabrisas agrietado y 143.000 millas en el odómetro, y condujeron hacia County Road 49. En la caja de la camioneta, envueltos en lona, una pistola 45, una escopeta de calibre 12, un rifle de caza 30-06 y suficiente munición para acabar con 11 vidas. Lo que sucedió en las siguientes 6 horas transformaría a 2 hermanos de granjeros en ejecutores, y un almacén de tabaco olvidado en una escena del crimen que los agentes del FBI estudiarían durante décadas.
tratando de entender cómo los hombres ordinarios se vuelven capaces de violencia extraordinaria. 9:47 de la noche. Sábado, 14 de septiembre de 1974. La temperatura había bajado a 73 grados, pero la humedad hacía que el aire se sintiera lo suficientemente espeso como para ahogarse. La luna colgaba baja e hinchada en el cielo del este, casi llena, proyectando largas sombras sobre County Road 49. El almacén de Turner estaba a 200 yardas de la carretera principal, un granero de tabaco convertido con revestimiento metálico oxidado y una sola bombilla desnuda colgando sobre la entrada. La luz se filtraba a través de las grietas en las paredes. Dentro, las voces de los hombres se oían en el aire nocturno. Risas, el barajar de cartas, el tintineo de botellas de vidrio. James Carter estaba sentado en su camioneta. El motor tic-taqueando mientras se enfriaba, las manos envueltas alrededor del volante. Su boca sabía a cobre, su latido cardíaco constante y lento como lo había sido en Vietnam cuando esperaba la orden de moverse. Esa misma claridad fría asentándose sobre él como un abrigo familiar. Bobby estaba sentado en el asiento del pasajero, el rifle 30-06 en su regazo, mirando fijamente el almacén. Sus manos temblaban ligeramente. Esto era diferente de planearlo, diferente de hablar de ello. Esto era real. Una vez que cruzaran esa puerta, no había vuelta atrás. ¿Listo?, preguntó James en voz baja. Bobby tragó saliva con dificultad. Asintió. Sí, estoy listo. Recuerda, cerramos las puertas primero. Nadie se va. Nadie pide ayuda. Lo recuerdo. James tomó la 45 del asiento. Verificó la recámara por 10ª vez. 7 balas. Tenía 2 cargadores de repuesto en el bolsillo de su chaqueta. Suficiente. Más que suficiente. Bobby, después de esta noche, nada será igual. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. James miró a su hermano menor. Quiso decirle que se quedara en la camioneta, que se alejara, que se salvara, pero Bobby había tomado su decisión. La habían tomado juntos. Entonces terminemos esto. Salieron de la camioneta. El sonido de los grillos llenaba la noche, tan fuerte que parecía que la tierra misma estaba gritando. Las botas de James crujieron sobre la grava mientras se acercaba al almacén. A través de un hueco en el revestimiento, podía verlos. 8 hombres reunidos alrededor de una mesa de póker improvisada construida con caballetes y madera contrachapada. Lucky Haynes estaba sentado de espaldas a la puerta. Iba vistiendo una chaqueta de traje tostada incluso con este calor, anillos de oro atrapando la luz. El diputado Marcus Webb estaba sentado a la derecha de Lucky, todavía en uniforme, su revólver reglamentario sobre la mesa junto a su botella de cerveza. Los otros 6 eran habituales. Granjeros, mecánicos, hombres que James había conocido durante años. Estaban riendo. Alguien acababa de ganar una mano. El dinero cambiaba de manos sobre la mesa. James llegó a la puerta. Su mano tocó el pomo. Último momento. Última oportunidad de dar la vuelta, conducir a casa, olvidar esta locura. Pensó en su padre en esa cama de hospital, tubos y máquinas manteniéndolo vivo mientras su corazón se rendía. Pensó en 3 generaciones de tierra Carter robada con una sonrisa y papeleo legal. No. James abrió la puerta. La risa murió. 8 hombres miraron hacia arriba. El reconocimiento amaneció en sus rostros. Primero confusión, luego comprensión, luego miedo al ver la pistola en la mano de James y a Bobby detrás de él con el rifle. «Nadie se mueve», dijo James. Su voz estaba tranquila. Tranquilidad mortal. «Bobby, cierra esa puerta trasera». Bobby se movió rápidamente, corriendo el cerrojo en la salida trasera. El sonido metálico resonó en el silencio repentino. Lucky Haynes se levantó lentamente, manos visibles, esa sonrisa de vendedor tratando de aparecer. «James, Bobby, muchachos, ¿qué es esto? ¿Tenemos un problema aquí? Siéntate, Lucky. Ahora hablemos de esto». Dije, «Siéntate». Lucky se sentó. Su sonrisa había desaparecido ahora. Los otros hombres alrededor de la mesa permanecieron congelados, la comprensión extendiéndose como veneno a través de sus pensamientos. El diputado Marcus Webb alcanzó su revólver reglamentario. La 45 de James fue más rápida. 9:51 de la noche. El primer disparo resonó a través del almacén como un trueno.
Marcus Webb cayó hacia Tranamumb y atrás Usaladean fuera de su silla, su mano, nunca alcanzando su arma. Su cuerpo golpeó el suelo de concreto con un sonido como un saco de grano caído de la caja de un camión. Los otros hombres estallaron en movimiento. Vernon Tucker, 38 años, granjero de soja de 3 millas al norte, se lanzó hacia la puerta principal. El rifle de Bobby ladró una vez. Vernon tropezó, cayó, no se levantó. «Nadie más se mueve», dijo James más fuerte ahora, la 45 rastreando a los 6 hombres restantes. «Ustedes solo siéntense ahí y piensen en cómo llegaron aquí». Dale Morrison se levantó de todos modos. 33 años, casado con 2 hijos, cultivaba tierra adyacente a la antigua propiedad de los Carter. Había estado en la boda de James en 1965. Se habían ayudado mutuamente con las cosechas durante 15 años. James: «Jesucristo, no puedes. No puedo qué, Dale. ¿No puedo ver a mi familia ser destruida mientras los buenos cristianos miran hacia otro lado? Esto es una locura». No. La locura era pensar que la ley ayudaría. La locura era creer que los hombres aún tenían honor. Esto es solo lo que pasa cuando el honor muere. Los ojos de Dale fueron hacia Bobby y a la puerta trasera cerrada, calculando distancia. James vio el pensamiento formándose. «No lo hagas», dijo James en voz baja. Dale corrió de todos modos. Llegó a 5 pasos antes de que el rifle de Bobby hablara de nuevo. Dale Morrison cayó de cara sobre el concreto, una mano extendida hacia la libertad que nunca alcanzaría. 3 abatidos, 8 por ir. James no sintió nada. Esa era la peor parte, no la matanza, sino el vacío absoluto donde debería estar su conciencia. Se había convertido en una máquina, procesando problemas, eliminando obstáculos. El hombre que había sostenido a su hija cuando lloraba, que había ayudado a los vecinos a parir terneros, que había creído en hacer lo correcto, ese hombre se había ido. Lo que quedaba era algo más frío, algo necesario. Lucky Haynes estaba muy quieto ahora, manos planas sobre la mesa, todo fingimiento de control abandonado. El sudor corría por su cara a pesar del aire fresco de la noche. Su chaqueta de traje tostada tenía manchas oscuras bajo los brazos. «El resto de ustedes», dijo James, gesticulando con la 45. «Levántense, muévanse a esa esquina». Los 5 hombres restantes, Lucky, más Tommy Briggs, Ray Sutton, Carl Hendricks y Wayne Palmer, se arrastraron hacia la esquina que James indicó. Se apiñaron como ganado en una tormenta, mirando los cuerpos en el suelo, las puertas cerradas, los 2 hermanos Carter que se habían transformado en ejecutores. 10:03 de la noche. James estaba a 10 pies de distancia, punto 45 apuntando al grupo, mientras Bobby mantenía el rifle listo. El almacén olía a polvo de tabaco y humo de bala y el tango de cobre de la sangre. La única bombilla se balanceaba ligeramente en su cable, proyectando sombras móviles sobre las paredes que habían visto 50 años de negocio agrícola y ahora presenciaban su transformación en un matadero. «¿Saben por qué están aquí?», dijo James. Su voz resonó en el espacio. «Cada uno de ustedes se sentó en la mesa de Lucky. Cada uno de ustedes sabía lo que le hizo a mi familia. Algunos de ustedes lo ayudaron. El resto de ustedes solo miraron hacia otro lado. James, por favor». Tommy Briggs habló. 41 años, mecánico en el mismo garaje donde trabajaba Bobby. Habían compartido almuerzos durante 3 años. «No tuve nada que ver con la tierra de tu papá. Solo vine a jugar a malas cartas. Estabas aquí cuando Lucky se jactó de ello hace 2 semanas. Sábado por la noche, justo en esta mesa. Te reíste. Me enteré». La cara de Tommy se puso blanca. «No quise decir, fue solo». «¿Solo qué? ¿Solo gracioso? ¿Solo negocios? Mi padre se está muriendo, Tommy. Esa tierra era todo lo que le quedaba. Y Lucky se la llevó con papeleo y mentiras. Y cada hombre en esta sala lo sabía y no hizo nada». Carl Hendricks, 52 años, dio un paso adelante. Hombre grande. Trabajaba en construcción, que brazos gruesos como postes de cerca. «Tienes razón. Lo que Lucky hizo estuvo mal. Pero matarnos no te devolverá tu tierra, no salvará a tu papá. Todo lo que hace es convertirte en un asesino». James miró a Carl. Recordó que ayudó a verter los cimientos para el nuevo granero en el 68. Recordó compartir whisky en las fiestas de Navidad. Recordó pensar que Carl era un buen hombre. «Tienes razón»,
dijo James en voz baja. No devolverá nada, pero asegurará que Lucky Haynes no le haga esto a otra familia y asegurará que cada hombre que se sentó aquí y se rió del sufrimiento de mi padre pague por esa elección. Tenemos familias, dijo Ray Sutton. Su voz se quebró. Hijos, esposas. Tú los conoces, James. Tú nos conoces. Sé que mi padre tenía una familia también. No les importó a ninguno de ustedes. 10:14 de la noche. Mientras James Carter tenía a 5 hombres a punta de pistola en un almacén en County Road 49, a 3 millas de distancia en el pueblo de Silver City, Betty Thompson estaba cerrando el Piggly Wiggly. Tarareaba al ritmo de la radio Ain't No Sunshine de Bill Withers y contaba la caja registradora, asegurándose de que cada centavo cuadrara. En 12 horas abriría la tienda para los clientes del domingo por la mañana y oiría sobre la masacre. Lloraría durante una semana, pero por ahora solo tarareaba y contaba, sin saber que 11 familias estaban siendo destruidas en la oscuridad más allá del pueblo. Lucky Haynes finalmente habló. Su voz había perdido toda su confianza suave, reducida a algo crudo y desesperado. James, escúchame. La tierra, puedo devolverla. Puedo romper la transferencia de escritura. Tu papá puede tenerlo todo de vuelta. Solo déjanos ir. Por favor. James se volvió para enfrentarlo. Lucky Haynes, en su traje de poliéster, anillos de oro en cada dedo, pelo engominado con fijador que olía a químicos baratos. Este era el hombre que había sonreído mientras robaba a un hombre moribundo, que había usado el papeleo legal como un arma, que había transformado la confianza en robo. ¿Crees que esto es una negociación?, dijo James. ¿Crees que hay un trato que hacer? Puedo arreglarlo, lo juro, puedo hacerlo bien. No puedes. Es demasiado tarde. Mi padre tuvo un ataque al corazón por tu culpa. Se está muriendo en una cama de hospital ahora mismo, y lo último que sabe es que lo perdió todo. No puedes arreglar eso, Lucky. No puedes deshacerlo. No puedes hacerlo entero de nuevo. La cara de Lucky se desmoronó. Lo siento tanto. No pensé... No pensaste. Viste a un anciano que no podía leer documentos legales y viste una ganancia. Eres un depredador, Lucky. Siempre lo has sido. La única diferencia es que esta noche te encontraste con algo peor. Wayne Palmer, 26 años, el más joven del grupo, de repente se lanzó hacia la puerta principal. Piernas jóvenes, velocidad desesperada, pensando que tal vez podría atravesar la puerta cerrada antes de que las balas lo encontraran. El rifle de Bobby lo siguió. El disparo resonó. Wayne cayó a 3 pies de la puerta, lo suficientemente cerca para tocar el pomo, lo suficientemente lejos para que no importara. 4 abatidos, 7 por ir. Los 4 hombres restantes en la esquina, Lucky, Tommy, Ray y Carl, miraron el cuerpo de Wayne. Comprensión finalmente completa. No había negociación, no había misericordia, no había salida. James, bendijo Carl Hendricks, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. Vas a tener que vivir con esto todos los días por el resto de tu vida. Vas a ver nuestras caras, escuchar nuestras voces. Nunca volverás a dormir bien. Ese es un peso pesado de llevar. James encontró sus ojos. Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque algunas deudas solo pueden pagarse con sangre. Porque la ley no protegerá a la gente decente nunca más. Porque si no hago esto, hombres como Lucky seguirán destruyendo familias y saliéndose con la suya. Eso no es justicia, dijo Carl en voz baja. Eso es venganza. Sé la diferencia, ya no me importa. 10:27 de la noche. Bobby estaba cerca de la puerta trasera, rifle listo, viendo a su hermano enfrentar a 4 hombres aterrorizados. Pensó en Sammy en casa, Owen durmiendo en su cama con su camión de juguete en la mesita de noche. Pensó en Rita despertándose, preguntándose dónde estaba. Pensó en el hombre que había sido ayer y la cosa en la que se estaba convirtiendo esta noche. James, dijo Bobby en voz baja, no tenemos que hacerlos a todos. Webb estaba armado. Lucky es el principal. Los otros podríamos dejarlos ir. No van a hablar. James no se volvió. Todos tomaron sus decisiones, Bobby. Todos lo sabían. Son solo jugadores. Solo tipos tratando de ganar dinero extra. Se rieron, Bobby. Cuando Lucky se jactó de tomar nuestra tierra, se rieron. ¿Quieres dejar eso pasar? Bobby
No respondió. El rifle se sentía pesado en sus manos, más pesado de lo que nunca se había sentido durante la temporada de caza de venados. Ray Sutton cayó de rodillas. 43 años, que tenía una tienda de alimentos en la carretera 49, tenía 3 hijas y una esposa que cantaba en el coro de la iglesia. «Por favor», susurró, «tengo hijos, 3 niñas pequeñas. Necesitan a su papá. Haré lo que sea. Firmaré mi tienda, te daré todo lo que tengo, solo no». James caminó hacia él. «Tus hijas llorarán. Tu esposa se lamentará. Sufrirán por mucho tiempo. Pero sobrevivirán. Seguirán adelante, encontrarán una nueva normalidad. Eso es más de lo que le diste a mi familia». «No le hice nada a tu familia. No hiciste nada. Ese es el problema. El mal gana cuando los hombres buenos no hacen nada. Sabías lo que era Lucky. Todos lo sabían. Y se sentaron aquí, cada sábado por la noche, tomando su dinero, disfrutando de su hospitalidad, mientras él destruía personas». La cara de Ray se desmoronó. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Lo siento. Dios mío, lo siento. Dios no está aquí esta noche», dijo James. «Solo nosotros. 10:33 de la noche». El disparo resonó. Ray Sutton cayó de lado, aterrizando con su cabeza sobre un saco de arpillera de fertilizante que alguien había dejado en la esquina semanas antes. Sus ojos permanecieron abiertos, mirando a la nada. 5 abatidos, 6 por ir. Tommy Briggs intentó correr entonces. No hacia las puertas, no era tan estúpido, sino hacia una pila de cajas de tabaco viejas, pensando que tal vez podría esconderse, tal vez ganar tiempo, tal vez de alguna manera sobrevivir hasta el amanecer cuando alguien pudiera encontrarlos. El rifle de Bobby lo siguió casi perezosamente. El disparo llegó antes de que Tommy alcanzara las cajas. Su cuerpo colapsó contra ellas, enviando la madera vieja resonando a través del concreto. 6 abatidos. 5 por ir. Carl Hendricks y Lucky Haynes estaban uno al lado del otro ahora, los últimos 2 junto al cuerpo de Wayne Palmer cerca de la puerta. Carl había dejado de intentar negociar, había aceptado lo que venía. Simplemente se quedó allí, hombros grandes cuadrados, mirando a James con algo que podría haber sido lástima. «Fuiste un buen hombre una vez, James», dijo Carl en voz baja. «Recuerdo cuando volviste de Vietnam. Eras diferente, pero lo estabas intentando. Intentando ser normal. Intentando construir algo decente. ¿Qué pasó con ese hombre?» James sintió algo romperse dentro de su pecho. Una fractura capilar en el hielo que se había formado alrededor de su corazón. «El mundo lo desgastó», dijo. «Le quitó todo lo que construyó. Todo en lo que creía. Bancos, abogados, hombres que pensó que eran amigos. Pues el sistema lo aplastó hasta que no quedó nada más que esto. Así que esto es lo que queda, un asesino. Esto es lo que queda cuando los hombres decentes no tienen otras opciones». Carl asintió lentamente. «Entonces lo siento por ti, porque vas a pasar el resto de tu vida en una jaula sabiendo que te convertiste en lo que más odiabas. Lo sé. ¿Valió la pena?» James miró a Lucky Haynes, que estaba llorando ahora, máscara de miedo corriendo por su cara. Todo ese pavoneo y confianza derretidos, dejando solo a un hombre pequeño en un traje barato que había jugado con vidas como si fueran fichas de póker. «Pregúntame en 20 años», dijo James. 10:41 de la noche. Carl Hendricks murió de pie, enfrentándolo como había enfrentado todo lo demás en su vida, directo, sin inmutarse. Su cuerpo cayó con un fuerte golpe que pareció sacudir todo el almacén. 7 abatidos, 4 por ir. Lucky Haynes se desplomó de rodillas. Todo fingimiento desaparecido. Reducido a lo que siempre había sido debajo de los trajes y anillos de oro. Un cobarde que rezaba sobre personas débiles porque no tenía el valor de construir nada real. «Por favor», sollozó Lucky. «Por favor, James. Haré lo que sea. Lo que sea». James se paró sobre él. La 45 se sentía como si pesara 1000 libras. Su mano no temblaba. Esa era la cosa terrible. Su mano estaba perfectamente quieta. ¿Sabes cuál es la peor parte, Lucky? No es que nos robaras la tierra. Ni siquiera es que destruyeras a mi padre. Es que pensaste que te saldrías con la tuya. Pensaste que eras intocable. Pensaste que hombres como yo simplemente lo aceptarían. Lo siento. No, no lo sientes. Tienes miedo. Eso es diferente.
Lucky lo miró, pues las lágrimas cortando surcos a través del sudor en su cara. ¿Qué quieres que diga? Nada, no hay nada que puedas decir que importe ya. James dio un paso atrás, levantó la pistola. Lucky cerró los ojos. 10:44 de la noche. El disparo resonó a través del almacén una última vez. 8 abatidos, 3 por ir. Pero James estaba equivocado. Solo se suponía que hubiera 8 hombres en el juego esta noche. El FBI descubriría más tarde que 3 más habían llegado tarde. Jerry Coleman, 51 años, que había conducido desde Yazoo City. Patrick Walsh, 37 años, de paso en su camino a Vicksburg. Y Michael Dunn, de 18 años, sobrino de Jerry, que había venido para ver y aprender a jugar al póker. Habían llegado a las 10:30 de la noche, visto la camioneta de James estacionada afuera, y decidido esperar en el coche de Jerry hasta que el juego pareciera menos concurrido. Se habían quedado dormidos, no oyeron los disparos, no sabían lo que estaba pasando dentro. A las 10:47 de la noche, Jerry Coleman se despertó y decidió que habían esperado lo suficiente. Abrió la puerta de su coche justo cuando James y Bobby salían del almacén. Sus ojos se encontraron a través de 30 pies de área de estacionamiento de grava. Jerry vio las armas, vio la sangre en las manos de James, lo entendió todo al instante. ¡Corran, quedan! Gritó Jerry, pero no había a dónde correr. County Road 49 estaba vacía. La casa más cercana estaba a 1 milla de distancia. Los 3 hombres salieron del coche, separándose por puro instinto, esperando que tal vez uno sobreviviera para contar la historia. Patrick Walsh corrió hacia los campos de algodón. Llegó a 15 yardas antes de que el rifle de Bobby lo encontrara. Cayó de bruces en la tierra removida que olía a fertilizante y lluvia que nunca llegaría. Michael Dunn, 18 años, corrió hacia la línea de árboles. James lo persiguió. El chico era rápido, piernas bombeando, respiración jadeante de terror. Podría haberlo logrado. Podría haber desaparecido en la oscuridad y sobrevivido. Pero su pie tropezó con una raíz. Cayó con fuerza, forcejeó para levantarse, miró por encima de su hombro y vio a James Carter de pie allí, 45 apuntando a su pecho. «Por favor», susurró Michael. «Solo soy un niño. Ni siquiera sé lo que está pasando». James vio a su propio hijo en esa cara. Vio a cada chico que alguna vez había sido joven y asustado y atrapado en algo más allá de su entendimiento. El hielo alrededor de su corazón se resquebrajó un poco más. «Lugar equivocado», dijo James en voz baja. «Momento equivocado». «Ah, no se lo diré a nadie, lo juro. No vi nada». «Lo siento, hijo». 10:49 de la noche. El disparo resonó a través de los campos de algodón. Michael Dunn cayó hacia atrás en la tierra, sus ojos aún abiertos con el shock, y yació quieto. 10 abatidos, 1 por ir. Jerry Coleman había corrido en la otra dirección, hacia el almacén, pensando que tal vez podría encerrarse dentro, tal vez encontrar un teléfono, tal vez algo. Pero James lo alcanzó en la puerta. Jerry dio media vuelta de espaldas contra el revestimiento metálico. No quedaba dónde correr. «James, escúchame». La voz de Jerry estaba firme a pesar del terror. «Te conozco. Te conozco desde hace 15 años. No eres un asesino. Lo que sea que haya pasado allí, no es demasiado tarde para parar. Un superviviente. Eso es todo lo que necesitas. Déjame vivir. Y les diré que no fue asesinato. Les diré que fue en defensa propia. Que Lucky sacó un arma primero. Había 8 hombres allí dentro, Jerry. Nadie va a creer que uno sobrevivió por accidente. Entonces haz que parezca que escapé, que me escondí. Date una oportunidad». «No quiero una oportunidad». Jerry lo miró fijamente. «¿Qué?» «Esto no va de salirse con la suya. Esto va de asegurarse de que todos sepan lo que pasa cuando destruyes a una familia decente, de enviar un mensaje de que algunos hombres no se callarán. Eso es una locura. Tal vez, pero es demasiado tarde para ser otra cosa». 10:52 de la noche. Jerry Coleman cayó, el último de 11 hombres que habían cometido el error de estar conectados al Lucky Haynes en el sábado noche equivocado. James se quedó en el área de estacionamiento, 45 colgando a su lado, mirando el almacén con su única luz aún encendida dentro. Miró los cuerpos esparcidos por la grava y la tierra.
Miró sus manos, firmes y tranquilas, las manos de un asesino. Bobby caminó a su lado. «Está hecho». «Sí. ¿Y ahora qué?» James miró hacia el horizonte oriental donde el amanecer rompería en 7 horas. «Ahora nos vamos a casa. Esperamos a que vengan». Subieron a la camioneta de James. Ninguno habló. El rifle de Bobby yacía en su regazo. La pistola de James estaba en el asiento entre ellos. El motor arrancó con su familiar rugido. James se alejó del almacén de Turner dejando 11 cuerpos y una escena del crimen que haría noticia nacional. Mientras giraban hacia la carretera 49, de regreso a la granja Carter, James miró por el espejo retrovisor. La luz del almacén se hizo más pequeña en la distancia, un único punto de iluminación en un océano de oscuridad. Pensó en su padre en el hospital, muriendo sin saber nunca que su tierra había sido vengada. Pensó en Sammy, que crecería sabiendo que su padre y su tío eran asesinos. Pensó en todas las vidas destruidas esta noche. No solo los 11 muertos, sino sus familias, sus hijos, todos los conectados a ellos. El peso de todo se asentó sobre sus hombros como algo físico, más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado en Vietnam, más pesado que la pena o la ira o la pérdida. Este era el peso de convertirse en un monstruo. A las 11:03 de la noche llegaron a la granja Carter. La luz del porche estaba encendida igual que siempre. Dentro la cocina olía a café y madera vieja. Todo parecía normal. Todo era diferente. James puso su pistola sobre la mesa de la cocina. Bobby puso el rifle a su lado. Se quedaron allí en silencio. 2 hermanos que habían cruzado una línea que no podía descruzarse. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», preguntó Bobby. «Amanecer, tal vez. Alguien los encontrará por la mañana. El FBI estará aquí al mediodía». Bobby asintió. Caminó hacia el teléfono en la pared. Debería llamar a Rita. Decirle... Se detuvo. ¿Qué podía decirle? No sé qué decir. Dile que la amas. Dile que lo sientes. Dile que le explique a Sammy que su papá intentó hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto parecía incorrecto. Bobby levantó el teléfono. Sus manos temblaban ahora, la adrenalina finalmente desgastándose, la realidad cayendo. Marcó. Rita contestó al segundo timbrazo. «Hey, nena», dijo Bobby, con la voz quebrándose. «Necesito que me escuches». James salió al porche trasero, se sentó en la silla de su padre, le encendió un cigarrillo con manos que finalmente temblaban. El aire nocturno olía a tierra removida y lluvia lejana. Los grillos cantaban su canción interminable. El mundo seguía girando, indiferente a la tragedia humana, indiferente a las 11 familias que despertarían mañana para encontrar sus vidas destrozadas. Pensó en Samuel y en su nieto no nacido. Pensó en Margaret, que había sido una buena esposa durante todos estos años. Pensó en su padre, que le había enseñado que el honor significaba algo, que la palabra de un hombre era su vínculo, que te levantabas por lo que era correcto. Samuel Carter había tenido razón en todo. Al mundo simplemente ya no le importaba. A las 11:17 de la noche, sentado en ese porche bajo una luna que presenciaría sus últimas horas de libertad, James Carter lloró por primera vez desde Vietnam. No por los hombres que había terminado, ni siquiera por sí mismo, sino por la versión de Jane Jandens Carter Merarawoner que Amere había creído que el mundo tenía sentido, que había pensado que el honor importaba, que intentó tanto ser decente en un mundo indecente. Ese hombre estaba muerto. Había muerto esta noche en el almacén de Turner. Lo que quedaba era solo la cáscara esperando consecuencias, llevando el peso de 11 vidas terminadas e innumerables más destruidas. Dentro, Bobby terminó su llamada telefónica, salió al porche, se sentó junto a su hermano. No hablaron. Solo se sentaron allí mientras la noche se profundizaba, mientras la luna subía más alto, mientras las últimas horas de sus viejas vidas pasaban. A las 6:47 de la mañana del domingo 15 de septiembre de 1974, un camionero que pasaba vio cuerpos en el área de estacionamiento del almacén de Turner. Llamó por radio pidiendo ayuda. A las 7:15 de la mañana, el alguacil del condado de Yazoo, Tom Beckworth, estaba en ese almacén, mirando a 8 hombres muertos y una escena del crimen que lo perseguiría por el resto de su vida. A las 8:30 de la mañana, el FBI había sido notificado. A las 9:15 de la mañana, agentes federales y la policía estatal rodearon la granja Carter. James y Bobby Carter salieron con las manos levantadas. Sin resistencia, sin drama,
Solo 2 hermanos que habían hecho lo que creían que tenía que hacerse y ahora enfrentaban lo que venía después. Pero la sangre se había derramado, el mensaje se había enviado, y durante años después, en conversaciones tranquilas en bares de Mississippi y alrededor de mesas de cocina, la gente hablaría de la noche en que la codicia de Lucky Haynes finalmente encontró su ajuste de cuentas. Cuando 2 hermanos decidieron que la ley había fallado y la justicia requería sangre. Cuando 11 hombres pagaron el precio por un sistema que había dejado de proteger a la gente decente. Los hermanos Carter pasarían el resto de sus vidas en prisión. Samuel Carter moriría 3 semanas después, sin saber nunca lo que sus hijos habían hecho en su nombre. Rita criaría a Sammy sola, diciéndole que su padre había sido un buen hombre llevado demasiado lejos, y el almacén de Turner permanecería vacío durante décadas. Un monumento a la noche en que la desesperación, el honor y la violencia colisionaron en la oscuridad de Mississippi. 6:47 de la mañana, domingo 15 de septiembre de 1974. Willie Jameson había estado conduciendo camiones de 18 ruedas por el sur durante 23 años. Había transportado de todo, desde algodón hasta alimento para ganado. Conocía cada camino secundario entre Memphis y Nueva Orleans como conocía las líneas de su propia cara. Iba retrasado. Una llanta pinchada fuera de Jackson le había costado 2 horas y estaba tomando County Road 49 como atajo hacia la carretera 61. El sol apenas rompía el horizonte pintando el cielo del delta en tonos de naranja y rosa. Hermosa mañana, fresca para septiembre, tal vez 68 grados con una brisa ligera que llevaba el olor de tierra removida y lluvia lejana que tal vez finalmente llegaría. Willie tenía la ventanilla bajada, la radio sonando música gospel de una estación de Vicksburg, pensando en los huevos con jamón que le esperaban en la parada de camiones en Yazoo City. Entonces vio los cuerpos. Al principio, su cerebro no pudo procesar lo que sus ojos estaban viendo. 3 hombres yaciendo en el área de estacionamiento de grava del almacén de Turner, no durmiendo, no descansando, muertos. Incluso desde la carretera, Willie podía decir que estaban muertos por la forma en que yacían. Demasiado quietos, demasiado equivocados. Ángulos que los cuerpos vivos no hacen. Redujo la velocidad de su tráiler, se detuvo en el arcén, su mano de repente temblando en el volante. ¿Debería parar? ¿Debería seguir conduciendo? ¿Y si quien hizo esto todavía estaba allí? Pero Willie Jameson era un hombre decente. Se había criado en una iglesia bautista donde enseñaban que cuando ves a alguien en problemas, ayudas. Incluso si están más allá de la ayuda. Bajó de su cabina, piernas sintiéndose débiles, y caminó hacia el almacén. La grava crujía bajo sus botas, demasiado fuerte en el silencio de la mañana. Cuando se acercó, el olor lo golpeó. Cobre y desechos. El hedor particular de la muerte violenta que había olido una vez antes en Corea y había pasado 23 años tratando de olvidar. 3 cuerpos afuera. Willie no los tocó. No se acercó lo suficiente para ver sus caras. Solo se volvió y vio la puerta del almacén abierta. Miró dentro. 8 cuerpos más. Willie Jameson, 51 años, veterano, padre de 4, abuelo de 2, se dio la vuelta y vomitó en la tierra. Luego corrió a su camión y agarró su radio CB con manos que no dejaban de temblar. «Breaker, Breaker. Soy Big Willie en County Road 49. Necesito...» Su voz se rompió. Comenzó de nuevo. «Necesito policía. Alguacil. FBI. No sé. Hay. Jesucristo. Hay cuerpos por todas partes. Almacén de Turner. 11, tal vez más. Todos muertos. Envíen a todos». A las 7:02 de la mañana, la llamada llegó a la oficina del alguacil del condado de Yazoo. La diputada Sarah Mitchell la tomó, escuchó el pánico en la voz de Willie e inmediatamente radio al alguacil Tom Beckworth en casa. Beckworth tenía 56 años, había sido alguacil durante 11 años y había visto su parte de violencia en el Delta. Peleas de bar que se volvían fatales, disputas domésticas que terminaban en tragedia, el ocasional negocio de drogas que salía mal. Pero cuando llegó al almacén de Turner a las 7:18 de la mañana y vio a Willie Jameson sentado en el estribo de su camión, pálido como la muerte, meciéndose de un lado a otro, Beckworth supo que esto era diferente. «¿Cuántos?», preguntó Beckworth. Willie no podía hablar, solo levantó ambas manos, dedos extendidos. 11.
Beckworth caminó hacia el almacén. El sol de la mañana estaba completamente arriba ahora, brillante e indiferente, iluminando la escena con claridad cruel. Conocía a algunos de estos hombres. Marcus Webb había trabajado para él hasta hace 6 meses cuando renunció para trabajar en seguridad privada. Lucky Haynes era una figura conocida en el condado, dirigía los juegos de póker, tenía conexiones que Beckworth nunca había podido probar del todo. Dentro del almacén el olor era abrumador, sangre y humo de bala y el comienzo de la descomposición en el calor húmedo del delta. 8 cuerpos esparcidos por el suelo de concreto, vainas de bala por todas partes, la mesa de póker volcada, dinero esparcido como hojas de otoño. Beckworth había sido marín en Vietnam, había visto combate, había visto lo que los hombres podían hacerse entre sí cuando la fina capa de la civilización se resquebrajaba. Pero esto era metódico. Esto era ejecución. Caminó cuidadosamente a través de la escena, radio en mano, reportándolo. «Soy el alguacil Beckworth. Necesito FBI en el almacén de Turner en County Road 49. Homicidios múltiples. 11 confirmados. La escena es...» Hizo una pausa mirando la carnicería. «La escena es extensa. Parece dirigida. Envíen a todos». Mientras Beckworth caminaba por ese almacén, documentando la muerte con una voz que se mantenía profesional por pura fuerza de voluntad, a 3 millas de distancia en Silver City, Rita Carter estaba preparando el desayuno para Sammy. Huevos revueltos y tostadas. Jugo de naranja en su taza favorita con los personajes de dibujos animados. Normal domingo por la mañana. Había oído a Bobby llegar tarde, oído a él y a James hablando en voz baja en el porche, pero no había hecho preguntas. Su esposo iba y venía. Así era la vida en la granja. Sammy comió sus huevos y preguntó cuándo podían ir a ver al abuelo Samuel al hospital. Rita dijo que tal vez esta tarde después de la iglesia. La radio sonaba música country de una estación de Jackson, Dolly Parton cantando sobre Jolene. El café olía bien, la luz del domingo por la mañana entraba por la ventana de la cocina, cálida y segura. Nadie sabía aún que 11 familias habían sido destruidas, que Bobby Carter nunca volvería a casa, que Sammy crecería visitando a su padre en prisión, tratando de entender por qué papá había hecho lo que hizo. Por ahora, Rita solo tarareaba con Dolly y limpiaba la cara de Sammy. Normal. Todo normal por unas horas más. A las 9:30 de la mañana, el agente especial del FBI Harold Briggs llegó desde Jackson. 52 años, 26 años con la oficina, había trabajado en todo, desde robos de bancos hasta asesinatos de derechos civiles. Había visto los asesinatos de 1964, había ayudado a investigar la violencia del clan que había convertido a Mississippi en una zona de guerra. Pensó que había visto lo peor de lo que los humanos podían hacer. Pero esto era diferente. Esto no era violencia ideológica. Esto era personal, calculado. 11 hombres eliminados con precisión militar en una noche. Briggs recorrió la escena con Beckworth, estudió los ángulos, contó las vainas, reconstruyó la línea de tiempo. «Mínimo 2 tiradores», dijo Briggs, arrodillándose junto a una vaina de 45. «Probablemente 3. Múltiples armas. Vinieron preparados. Esto no fue ira. Esto no fue un robo que salió mal. Esto fue planeado». «Sé quién lo hizo», dijo Beckworth en voz baja. Briggs lo miró. «¿Cómo?» «Porque lo vi venir. Simplemente no pensé que llegaría tan lejos». Beckworth sacó una carpeta de su patrulla. «Un hombre llamado James Carter vino a verme el lunes. Dijo que Lucky Haynes había defraudado a su padre. Quería que investigara. Le dije que era un asunto civil. Necesitaba un abogado. Y 5 días después, Lucky Haynes está muerto en el suelo con otros 10 hombres». Briggs tomó la carpeta. La leyó. Los documentos del préstamo, la transferencia de escritura, el papeleo legal que había robado a Samuel Carter de todo lo que su familia había construido durante 3 generaciones. «Así que esto fue venganza», dijo Briggs. «Esto fue justicia», corrigió Beckworth. Luego se detuvo. «No, eso está mal. Esto fue venganza. Pero entiendo por qué él pensó que era justicia». Durante los siguientes 3 días la investigación se expandió. Briggs trajo un equipo forense completo de Jackson. Procesaron el almacén, documentaron todo, recolectaron evidencia con precisión mecánica. La balística regresó el miércoles por la mañana. 3 armas, una pistola calibre .45.
un rifle de caza 30-06 y una escopeta calibre 12. La 45 y la 30-06 estaban registradas a nombre de James Lee Carter. La escopeta no tenía rastro, probablemente prestada o comprada de segunda mano. La línea de tiempo se reconstruyó a través de análisis cuidadoso. 9:47 de la noche, los hermanos Carter llegaron. 9:51 de la noche. Primeros disparos. La masacre duró aproximadamente 2 horas. Para la medianoche, los 11 hombres estaban muertos. Los hermanos Carter se alejaron aproximadamente a las 12:15 de la mañana. Pero fue el miércoles por la tarde cuando la diputada Sarah Mitchell encontró algo en los registros del condado que cambió todo. Había estado revisando los negocios de Lucky Haynes buscando conexiones cuando encontró el archivo del préstamo. Samuel Carter, hospitalizado el 6 de septiembre con un ataque al corazón, admitido a las 2:47 de la tarde, justo después de descubrir que su tierra había sido robada a través de fraude legal. Mitchell lo llevó a Briggs y Beckworth. Leyeron los documentos en silencio, el préstamo abusivo, los términos deliberadamente confusos, la transferencia automática de la escritura cuando Samuel no podía hacer pagos imposibles. Todo legal, todo robo vestido en lenguaje de abogados. Cristo, dijo Briggs finalmente. 11 personas murieron por esto. No por tierra, dijo Beckworth. Por honor. Por la humillación de un padre, por un sistema que protege a los depredadores y muele a la gente decente hasta que se rompen. Eso no justifica un asesinato en masa. Tom, lo sé, pero lo explica. Para el jueves por la mañana, la historia se había extendido por el condado de Yazoo como un incendio forestal. 11 muertos, los hermanos Carter responsables. Todos tenían una opinión. En el Silver City Café, un pequeño restaurante en la carretera 49 que servía como punto de encuentro informal del pueblo, las conversaciones se calentaban. Martha Webb, la viuda de Marcus, estaba sentada en un rincón con su hermana llorando en una taza de café que se había enfriado. Su esposo estaba muerto, asesinado por tomar el dinero de Lucky Haynes para mirar hacia otro lado en un juego de póker. Pero en el mostrador, el viejo Henry Pritchard, que había cultivado el Delta durante 63 años, dijo lo que otros pensaban, pero tenían miedo de expresar. Lucky Haynes era un ladrón. Siempre lo fue, todos lo sabíamos, y todos lo dejamos operar porque era más fácil que enfrentarse. Tal vez si hubiéramos hecho algo al respecto hace años, esto no habría pasado. ¿Estás diciendo que esos 11 hombres merecen morir?, desafió la hermana de Martha Webb. Estoy diciendo que cuando creas un sistema donde la gente decente no tiene recursos legales, donde los depredadores pueden destruir familias con papeleo y una sonrisa, eventualmente alguien va a decir basta. Los chicos Carter solo lo dijeron más fuerte que la mayoría. El pueblo se dividió. No limpiamente, no ordenadamente, pero dividido al fin. ¿Ves? El pastor Eddie Hinton, en la primera iglesia bautista, luchó por terminar el servicio del domingo una semana después de la masacre. Preguntamos por qué. Dijo desde el púlpito con la voz quebrándose. ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué no pudieron los vecinos ayudar a los vecinos? ¿Por qué no pudo la ley proteger a los inocentes? ¿Por qué tuvieron que morir 11 hombres? Hizo una pausa, mirando a su congregación. La mitad del tamaño que había sido la semana pasada, familias de los muertos negándose a sentarse en el mismo edificio que familias que simpatizaban silenciosamente con los Carter. No tengo respuestas, solo dolor y el conocimiento de que todos fallamos, todos nosotros. Sabíamos que Lucky Haynes era corrupto. Sabíamos que los Carter estaban sufriendo, lo sabíamos y no hicimos nada. Ahora 11 familias nunca volverán a estar completas. La investigación reveló más. Vernon Tucker había ayudado a Lucky a redactar los términos abusivos del préstamo. Dale Morrison había sido testigo de la firma de Samuel Carter y sabía que el anciano no podía leer documentos legales. El diputado Marcus Webb había estado recibiendo pagos mensuales para asegurar que los juegos de póker funcionaran sin interferencias. No todas las víctimas eran inocentes. No todos merecían lo que pasó. Pero ninguno merecía la ejecución. El jueves por la tarde, 19 de septiembre de 1974, 4 días después de la masacre, el agente especial del FBI,
Harold Briggs y el alguacil Tom Beckworth condujeron a la granja Carter. Tenían órdenes de arresto para James Lee Carter y Robert Franklin Carter. Dos hermanos que habían decidido que la ley había fallado y la justicia requería sangre. Se acercaron con precaución. 8 oficiales, 3 vehículos, rifles listos, esperando tal vez un enfrentamiento, tal vez un tiroteo final, tal vez suicidio por policía. Lo que encontraron fue a James Carter sentado en su porche trasero, taza de café en mano, mirando los campos de soja. Bobby estaba sentado a su lado, ambos desarmados, ambos tranquilos, ambos esperando. James se levantó lentamente cuando Beckworth se acercó. «Alguacil, supongo que están aquí por el sábado por la noche. James, necesito que tú y Bobby vengan con nosotros». «Lo sé». James dejó su taza de café cuidadosamente. «No vamos a hacer esto difícil. Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora enfrentamos lo que viene». Bobby se levantó junto a su hermano, más joven, menos seguro. En el teléfono, la voz quebrándose mientras le decía a Rita que la amaba. Le decía que le explicara a Sammy que su papá había intentado proteger al abuelo Samuel, que a veces los hombres buenos hacen cosas malas por buenas razones. Dile que su papá lo amaba más que a nada en el mundo. Cuando Bobby salió, sus ojos estaban rojos. Levantó las manos para las esposas. Beckworth puso las esposas a James Carter personalmente. Mientras las cerraba, no pudo contenerse. ¿Valió la pena, James? James miró su tierra, la casa de campo que su abuelo construyó, los campos que 3 generaciones de Carter habían trabajado, la vida que estaba a punto de perder para siempre. ¿Alguna vez te han empujado al límite, Tom? ¿Donde todo en lo que crees te es arrebatado y el sistema en el que confiaste te escupe como si no fueras nada? Eso no es una respuesta. No. Pero es la verdad. James hizo una pausa. Lucky Haynes destruyó a mi padre, robó todo lo que construimos. Y la ley dijo que estaba bien, que era legal, que deberíamos aceptarlo. Así que hice mi propia ley. 11 hombres, James. 11 familias destruidas. Lo sé. Llevaré ese peso el resto de mi vida. Pero Lucky Haynes no destruirá a otra familia. Esa deuda ha sido pagada. Lo llevaron al patrullero. Bobby lo siguió en silencio. Ambos hermanos subieron al asiento trasero sin resistencia, sin drama. Solo 2 hombres que habían cruzado una línea y ahora enfrentaban las consecuencias con la misma determinación sombría que habían mostrado al planear la masacre. Mientras se alejaban, James Carter miró por la ventana la tierra de su familia por última vez. Samuel Carter estaba en el hospital muriendo, sin saber que sus hijos lo habían vengado. Rita estaba en casa con Sammy, a punto de descubrir que su esposo se había ido para siempre, y el delta se extendía interminable e indiferente, continuando sus ritmos antiguos sin importar la tragedia humana. A las 4:47 de la tarde del 19 de septiembre de 1974, James y Robert Carter fueron fichados en la cárcel del condado de Yazoo por 11 cargos de asesinato en primer grado. Serían retenidos sin fianza. El juicio sería noticia nacional, y la pregunta que atormentaba a todos, las fuerzas del orden, los periodistas, la comunidad dividida, era simple y terrible. ¿Habían hecho los hermanos Carter lo correcto? ¿Eran hombres desesperados protegiendo el honor de su familia? ¿O eran asesinos en masa que disfrazaban sus crímenes con el lenguaje de la justicia? ¿Y dónde estaba exactamente la línea entre la venganza y la rectitud, entre quebrarse y levantarse, entre víctima y villano? La ley eventualmente respondería a esas preguntas con un veredicto, pero el condado de Yazoo las debatiría durante décadas, dividido para siempre por un sábado por la noche en que 2 hermanos decidieron que algunas deudas solo podían pagarse con sangre. Y 11 hombres pagaron el precio por un sistema que había dejado de proteger a los decentes y desesperados. El juicio de James Lee Carter y Robert Franklin Carter comenzó el 18 de marzo de 1975, 6 meses después de la masacre, en una sala de tribunal en Jackson a 200 millas del condado de Yazoo. Se había cambiado la sede. No había posibilidad de encontrar un jurado imparcial en un condado donde todos conocían a alguien conectado al caso, donde cada conversación en el café o la gasolinera o la iglesia aún volvía a ese sábado por la noche.
11 cargos de asesinato en primer grado cada uno. 22 cargos capitales combinados. La fiscalía tenía confesiones. Ambos hermanos habían admitido todo a los agentes del FBI el día de su arresto. Tenían evidencia forense, vainas de bala, balística, huellas dactilares. Tenían reconstrucción de la línea de tiempo tan detallada que no dejaba espacio para dudas razonables. Tenían motivo documentado en papeles legales y registros hospitalarios. La defensa, 2 abogados designados por el tribunal de Jackson que parecían abrumados desde los argumentos de apertura, Burroughs intentó argumentar locura temporal provocada por estrés emocional extremo. Pintaron una imagen de un padre moribundo, un legado robado, un sistema criminal depredador que destruía familias decentes mientras la ley miraba hacia otro lado. Llamaron a testigos de carácter que testificaron que James Carter había sido un buen hombre, un héroe de guerra, alguien que nunca había mostrado tendencias violentas fuera del combate. La fiscalía demolió ese argumento en menos de 2 horas. La locura temporal no implica 5 días de planificación. No implica conducir a Vicksburg para comprar un arma, no implica trazar rutas de escape, no implica una decisión calculada de eliminar a todos los testigos en ese almacén. Esto no fue locura provocada por estrés insoportable. Pues esto fue asesinato en masa premeditado, disfrazado con el lenguaje del honor y la justicia. El jurado, 12 personas de Jackson, que entendían la vida en el Delta pero no habían vivido las presiones específicas del condado de Yazoo, deliberó durante 9 horas en 2 días. El 27 de marzo de 1975 devolvieron su veredicto. Culpables. Todos los cargos. Ambos acusados. La sentencia llegó 3 semanas después. James Lee Carter. Pena de muerte. Robert Franklin Carter. Pena de muerte. Cuando el juez leyó las sentencias, James no mostró emoción, sin lágrimas, sin sorpresa, sin protesta, solo un leve asentimiento, como si hubiera sabido desde el momento en que apretó el gatillo contra el diputado Marcus Webb que esto era exactamente a donde llevaba el camino. Bobby lloró, no por sí mismo, sino pensando en Sammy creciendo sin padre, en Rita criando a su hijo sola. En toda la vida normal que nunca sería. Las sentencias de muerte fueron apeladas automáticamente. En 1978 fueron conmutadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional cuando la Corte Suprema se pronunció sobre cuestiones de procedimiento en casos de pena de muerte en Mississippi. James y Bobby Carter pasarían el resto de sus vidas en prisión, sin audiencias de libertad condicional, sin esperanza de libertad. Solo décadas por delante, en celdas de concreto, llevando el peso de 11 muertos. James Carter cumplió 29 años en la penitenciaría estatal de Mississippi, en Parchman. Durante ese tiempo trabajó en el taller de carpintería de la prisión, enseñó carpintería a otros reclusos, se mantuvo apartado, nunca causó problemas. Los guardias decían que era el recluso más tranquilo que habían conocido. Nunca se quejaba, nunca peleaba. Solo existía en ese espacio entre la vida y la muerte que habitan los presos de larga condena. Rita visitaba a Bobby cada mes durante 18 años, trayendo a Sammy hasta que el niño cumplió 16 años y se negó a ir más. Ella nunca volvió a casarse. Nunca se mudó del condado de Yazoo. Solo trabajaba sus turnos en el Piggly Wiggly, criaba a su hijo, visitaba a su esposo y llevaba un dolor tan profundo que se convirtió en parte de su estructura ósea. El 3 de noviembre de 2003, a los 63 años, James Lee Carter murió de un infarto masivo en la enfermería de la prisión a las 4:22 de la mañana. El capellán de guardia informó que las últimas palabras coherentes de James fueron preguntando por su padre. Si Samuel alguna vez había sabido lo que habían hecho en su nombre. El capellán no pudo responder. Samuel Carter había muerto el 4 de octubre de 1974, 3 semanas después de la masacre, sin saber nunca que sus hijos lo habían vengado, sin saber nunca el precio de esa venganza. James fue enterrado en el cementerio de la prisión con una simple lápida. James L. Carter, 1940 a 2003. Sin mención de padre, hijo, veterano, granjero, solo fechas marcando el principio y el final de una vida que se había transformado de trabajo honesto a violencia impensable.
Robert Franklin Carter permanece encarcelado en Parchman hasta 2024. Tiene 79 años ahora. Sammy lo visita 2 veces al año, cariñoso pero distante, manteniendo conexión con un padre que apenas recuerda fuera de los muros de la prisión. En una entrevista de 2019 para un documental sobre el caso, Bobby dijo solo: «Seguí a mi hermano. Eso es lo que siempre hice. ¿Lo haría diferente si pudiera volver atrás? Me lo pregunto todos los días. Todavía no tengo respuesta». Rita Carter murió en 2018 a los 74 años. Cáncer. No permitieron que Bobby asistiera a su funeral. Sammy tiene 53 años ahora. Trabaja como electricista en Memphis, casado con 2 hijas que saben que su abuelo está en prisión, pero no por qué. El apellido de la familia pesa, no orgullo. Solo historia que no puede escaparse. Los 180 acres de tierra de Samuel Carter revirtieron a parientes lejanos después de batallas legales que duraron hasta 1982. Los vendieron inmediatamente a una corporación agrícola. Hoy es parte de una operación industrial de soja de 2.400 acres manejada por personas que nunca conocieron a la familia Carter. Que no saben que 3 generaciones de agricultores sangraron en ese suelo antes de perderlo ante un hombre con traje barato y documentos de préstamo abusivos. Las familias de las víctimas se dispersaron como hojas después de una tormenta. Sharon Haynes, la viuda de Lucky, se mudó a Memphis en 1975 con sus 2 hijas adolescentes. Se volvió a casar en 1980, vivió tranquilamente hasta su muerte en 2009. Sus hijas cambiaron sus apellidos, se mudaron a diferentes estados, construyeron vidas desconectadas del legado de su padre. La viuda de Marcus Webb, Martha, se quedó en el condado de Yazoo, crió a sus 3 hijos sola. Nunca habló públicamente sobre la masacre. Murió en 2016 a los 78 años. Uno de sus hijos se hizo policía, tal vez tratando de redimir la corrupción de su padre, tal vez solo siguiendo lo que conocía. La familia de Vernon Tucker, su esposa Emma y 2 hijos pequeños dejaron Mississippi por completo. Se mudaron a Oregón. Empezaron de nuevo donde nadie conocía su historia. La viuda de Dale Morrison, Carol, se volvió a casar en 2 años, desesperada por reconstruir la normalidad para sus hijos. Algunos lo llamaron una falta de respeto. Ella lo llamó supervivencia. El almacén en County Road 49 permaneció vacío durante décadas. Nadie lo alquilaba, nadie lo compraba. Demasiada historia, demasiados fantasmas. Finalmente se quemó en 1998. Incendio provocado, sospecharon los investigadores, pero nunca lo probaron. Hoy es solo un terreno vacío donde crecen malas hierbas y los adolescentes locales a veces se estacionan para beber cerveza, completamente inconscientes de que 11 hombres murieron allí en una noche de sangre y ajuste de cuentas. El condado de Yazoo cambió después del 14 de septiembre de 1974. Por un tiempo, los vecinos se ayudaban más abiertamente. Las deudas se perdonaban más rápido. Las disputas se resolvían antes de que pudieran enconarse. Los bancos locales se volvieron marginalmente más indulgentes. Nadie quería ser la institución que llevara a otra familia a la violencia. Pero el cambio no es permanente cuando nace del miedo en lugar de la comprensión. En una década, nueva gente se había mudado que no recordaba. Las ejecuciones hipotecarias se reanudaron. Las presiones económicas regresaron. La naturaleza humana siendo lo que es, las lecciones se desvanecieron como la niebla matutina quemándose sobre los campos del Delta. El agente especial del FBI Harold Briggs se retiró en 1994 después de 36 años de servicio. En una entrevista de 2015 para el 50 aniversario de la masacre, dijo: «Legalmente, los hermanos Carter eran asesinos en masa que merecían sus sentencias. Moralmente, eran hombres desesperados empujados más allá de todos los límites razonables por un sistema que les había fallado completamente. He investigado más de 200 homicidios en mi carrera. El caso Carter es el único donde todavía no sé si se hizo justicia. La ley dice que sí, mi conciencia dice que no lo sé». El alguacil Tom Beckworth nunca se postuló para la reelección después de 1976. Dijo que el trabajo había cambiado, o tal vez él había cambiado. Murió en 1988 a los 69 años.
Su hijo le dijo a un periodista que su padre tuvo pesadillas sobre el almacén de Turner por el resto de su vida. Se despertaba viendo esos 11 cuerpos, oliendo humo de bala y sangre, preguntándose si podría haberlo prevenido todo con solo investigar a Lucky Haynes cuando James Carter se lo había pedido. La historia no tiene héroes. Tiene un padre que amaba a su familia más que a su propia vida y 11 hombres que habían tomado decisiones, algunas corruptas, algunas irreflexivas, algunas simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, que pusieron en marcha una tragedia. Tiene un sistema que falló en todos los niveles, prácticas de préstamo abusivas que destruían familias, fuerzas del orden que no podían ayudar o no querían ayudar, vecinos que se apartaban cuando se necesitaba ayuda, y un código de honor tan rígido que hacía que la violencia pareciera la única opción restante. ¿Eran los hermanos Carter asesinos? Sí. Eliminaron a 11 personas con premeditación y planificación, algunos que dormían. Algunos que suplicaban misericordia, sin juicio, sin autoridad legal, sin vacilación. ¿Eran hombres desesperados llevados a extremos por circunstancias fuera de su control? También sí. La incómoda verdad es que ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente, y esa es la parte más perturbadora de esta historia, porque nos obliga a hacer preguntas que preferiríamos evitar. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Hasta dónde llegaríamos para proteger el honor de nuestra familia? ¿Existe la justicia cuando el sistema ha fallado por completo? ¿Hay una línea entre la ira justa y la violencia imperdonable, o la presión extrema borra esa línea por completo? Cuando las estructuras de la sociedad se rompen, cuando la ley se convierte en un arma en lugar de un escudo, cuando los depredadores usan el papeleo legal para destruir vidas, ¿qué se supone que debe hacer la gente decente? Los hermanos Carter cruzaron un límite que ningún ser humano debería cruzar, pero ese límite existía en un mundo donde las autoridades no podían proteger, donde los criminales operaban legalmente, donde la humillación de un padre moribundo quedaba impune, donde un granjero honesto enfrentando la ruina no tenía a dónde recurrir excepto a la violencia. No hay respuesta fácil, no hay moral clara, no hay conclusión satisfactoria donde el bien triunfa y el mal es castigado. Solo una verdad simple y terrible: la violencia engendra más violencia. Los sistemas rotos crean sus propios monstruos, y a veces la línea entre justicia y venganza se vuelve tan delgada que desaparece por completo, dejando solo sangre y preguntas y familias destruidas en ambos lados. Han pasado 50 años desde esa noche de septiembre en el delta de Mississippi. La América rural no se ha curado. Ha evolucionado, adaptado, encontrado nuevas formas de luchar. Cada año las familias enfrentan elecciones imposibles cuando los sistemas les fallan. Cada año, algunos eligen la violencia. Cada año en algún lugar alguien decide que los canales legales han fallado, que el honor exige sangre, que proteger a la familia requiere convertirse en lo que más temes. La casa de la familia Carter aún está en pie hoy, aunque se ha vendido 3 veces desde 1974. Los propietarios actuales son de California, la compraron en 2019, no saben nada de su historia. Sus hijos juegan en el jardín donde James Carter se sentó ese último viernes por la noche, bebiendo cerveza con su hermano, haciendo las paces con la decisión que ya habían tomado. El sitio del almacén de Turner es un terreno vacío ahora, sin monumento, sin placa, sin marcador histórico que explique que aquí fue donde 11 hombres murieron porque 2 hermanos decidieron que la ley había fallado y la justicia requería sangre. El delta simplemente siguió adelante como siempre lo hace, cubriendo cicatrices con capas de algodón y soja y normalidad hasta que casi desaparecen. Casi. La venganza no devuelve lo que se pierde, no cura heridas, no restaura tierra robada o padres moribundos, solo crea nuevos muertos, nuevas heridas, nuevas familias aprendiendo a vivir con un dolor que nunca se desvanece del todo. James Carter salvó el honor de su familia pero perdió su alma. Eliminó a un depredador pero creó 11 familias destrozadas. Ganó una batalla contra la injusticia pero perdió la guerra contra su propia humanidad.
Pasó 29 años en una celda pensando en 11 caras, 11 familias, 11 futuros borrados en 2 horas de violencia calculada. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta con la que James Carter murió. Esa es la pregunta con la que Bobby Carter vive cada día en su celda en Parchman. Esa es la pregunta que nos queda. Cada uno de nosotros examinando nuestros propios límites morales, preguntándonos hasta dónde llegaríamos, cuánto sacrificaríamos, en qué nos convertiríamos si nos empujaran al borde donde la desesperación, el honor y la violencia se difuminan. Si esta historia te hizo pensar sobre la justicia, la venganza y el precio que pagamos por proteger a quienes amamos, deja tu like y comparte este video. Suscríbete a este canal para más historias reales que desafían lo que creemos saber sobre el bien y el mal, sobre la ley y la moralidad, sobre hasta dónde llegarán las personas comunes cuando se les empuja más allá de todos los límites razonables. Comenta abajo. ¿Qué habrías hecho en la posición de James Carter? ¿Dónde trazas la línea entre la justicia y la venganza cuando el sistema falla por completo? ¿Qué se supone que debe hacer la gente decente? Porque estas historias no son solo del pasado. Están sucediendo ahora mismo en algún lugar de rincones olvidados donde los sistemas fallan y la desesperación se apodera. Los nombres cambian, los detalles se desplazan, pero la pregunta fundamental permanece. ¿Qué pasa cuando los hombres comunes son empujados demasiado lejos? ¿Cuándo se convierte la víctima en villano? ¿Cuándo se convierte la protección en asesinato? Hasta la próxima. Recuerda que los monstruos que tememos no siempre nacen así, a veces se hacen. Un préstamo abusivo, un funcionario corrupto, un apretón de manos rechazado, una decisión desesperada a la vez. La línea entre héroe y villano, entre justicia y venganza, entre proteger a la familia y destruir vidas, esa línea es más delgada de lo que queremos creer. Y a veces, en los momentos más oscuros, desaparece por completo.